Continúa fundamentando el dictamen de minoría el diputado por la provincia de San Luis, Alejandro Cacase. Gracias, presidente. Nosotros escuchamos atentamente el informe que se hizo el dictamen de mayoría y respondiendo a eso quería primero decir que no se puede negar nuestra disposición a discutir este proyecto de presupuesto. Ni bien fue presentado el 15 de septiembre, nosotros reclamamos insistentemente, lo hicimos en sesión, en comisión, por nota, que vinieran los funcionarios a discutir el presupuesto, cosa que nunca ocurrió durante todo el periodo eleccionario. ¿Y por qué no ocurrió? Y de repente esta semana se nos convoca. Tengamos presente acá que el gobierno cambió el eje de cómo iba a dar tratamiento a los proyectos. El día de la elección el presidente dijo que iba a enviar en los primeros días de diciembre el plan plurianual. Y hemos pasado más de la mitad de diciembre y ese plan plurianual nunca llegó. Los lineamientos del acuerdo con el fondo tampoco llegaron porque claramente el acuerdo no está, pero todos sabemos en esta Cámara que al estar discutiendo esto, cuando ese acuerdo llegue va a transformar radicalmente el presupuesto que estamos discutiendo. Así todo, cuando se convocó a la comisión el lunes de presupuesto, estuvimos todos aquí para escuchar al ministro de Economía, volvimos a estar el martes para escuchar a los otros ministros y funcionarios que se hicieron presentes, dimos el debate ayer en la comisión y estamos dando hoy de nuevo el debate en la sesión. Es decir, disposición a discutir el presupuesto claramente la tenemos. Lo que no estamos de acuerdo es con el presupuesto que están presentando. Y por eso lo invitamos respetuosamente el propio lunes al ministro. Le dijimos estas proyecciones que son irreales, que no se van a dar en la práctica, que más allá de lo que explica el propio presidente de la comisión, hasta el ministro reconoció que no se iban a dar. Es decir, cuando quien compartió el informe del dictamen de minoría, el diputado Tetaz, les dice el tema de la inflación 2021, es porque ya con lo que está informado en noviembre es imposible que se cumpla lo que tienen presupuestado para el cierre del año 2021. Entonces eso confirma que estamos debatiendo algo que es irreal. Y el ministro lo reconoció. El ministro dijo, conformamos estas proyecciones hace 3 meses con otra realidad, la dinámica cambia y hoy no está. Y el presidente de la comisión ayer dijo, vamos a tener ingresos superiores a los previstos, va a haber otros respecto a lo que está previsto en el presupuesto, pero resulta que, aunque eso lo sabemos todos, igual se quiere insistir en tratar un presupuesto que tiene proyecciones erradas. Bueno, nosotros no coincidimos con hacer eso, presidente. Nosotros creemos que darnos un tratamiento serio del presupuesto implica tener números ciertos para poder discutirlo. Fíjese lo que pasó ayer. Cuando se incorporaron estos 56 artículos nuevos al presupuesto, hubo una innumerable cantidad de gastos nuevos que se establecieron en las planillas y sin embargo no cambió ni el artículo 1 del presupuesto. El artículo 1 que dispone el monto total del gasto quedó igual. Es decir, que eso ya evidencia que estamos aprobando un gasto que no va a ser cierto, violando, por supuesto, normas de la propia Ley de Administración Financiera que dice no se puede disponer ningún gasto si no se acompaña con la respectiva fuente de financiamiento. Bueno, parece que aquí fuera el festival de aprobar gastos y gastos sin establecer cuáles son esas fuentes de financiamiento. Dice la ley también, presidente, que no se puede a través de la ley de presupuesto modificar otras normas que no están vinculadas a lo presupuestario, ni mucho menos crear o modificar tributos por medio de la ley de presupuesto. Ahora resulta que ya con el texto que teníamos hasta ayer había 34 artículos dentro del texto de la ley de presupuesto que hacían exactamente eso, de modificar. Lo advertimos fundamentalmente con las leyes tributarias. Les dijimos, el artículo 80 está prorrogando la ley de emergencia en cuanto a la tasa de estadística. El artículo 81 está prorrogando la ley de emergencia en cuanto a los derechos de exportación o las retenciones. El artículo 82 está prorrogando sin límite de tiempo, eternamente, la facultad del Ejecutivo para establecer alícuotas sobre el impuesto a los bienes personales. ¿Y qué pasó?
en lugar de haber un gesto del oficialismo de reconocer frente a la realidad política que se encontraba ayer mismo frente a la manifestación de distintos bloques de la Cámara de que rechazaban ese presupuesto, en lugar de cambiarlo, pisó el acelerador, metió 56 artículos más y entre ellos nos encontramos uno que prorroga el impuesto a los bienes personales, el impuesto a las ganancias y el monotributo hasta el año 2032. Entonces, ¿cuál es, presidente, la voluntad de diálogo? ¿Dónde está la voluntad de diálogo que expresa el oficialismo si aún ante la insistente advertencia de aquello en lo que no coincidimos, en aquello que, como se ha mencionado, han sido compromisos frente a nuestros electores y que no compartimos está en el presupuesto, lejos de discutirse, se trata de meterle para adelante y meter más y más de esas normas? Este presupuesto, presidente, es lo más básico para decir, pero es un presupuesto profundamente deficitario. Este país estaba en el sendero del equilibrio fiscal cuando llegamos casi al equilibrio primario en el 2019, el cual se perdió en 2020, se perdió en 2021 y se agrava ahora de cara al 2022. Y esto es importante mencionarlo porque acá creo que hay una disociación básica de la economía kirchnerista y es la disociación entre déficit y deuda. Estamos gestionando presupuestos deficitarios, profundamente deficitarios en el 2020, y no solo por el gasto COVID, porque el déficit fue de 9 puntos del PBI, muy por encima del paquete COVID, vuelve a ser profundamente deficitario en el 2021 y ahora está previsto 3 billones de pesos de déficit en el 2022. Y esto es deuda que se genera. Por más de que se critica la deuda desde la bancada oficialista y se busca hablar de la deuda como si fuera algo que no tiene nada que ver, pero resulta que año a año generan más y más deuda. ¿Y cómo buscan financiar esa deuda? Primero, con la emisión del Banco Central. ¿Se acuerdan cuando hablaban de la bola de nieve de las LELIQ? De las LEVAC. Y de las LEVAC. Ahora son una avalancha entonces. Cuando finalizó el gobierno anterior estaban esos en un stock de 700.000 millones de pesos, ahora excede largamente los 4 billones de pesos. Entonces la bola de nieve se convirtió en avalancha. Hicieron, recordemos, en esa misma ley de emergencia que buscan algunas normas prorrogar, hicieron un cambio en la evaluación contable de los títulos que estaban en poder del Banco Central para fabricar utilidades del Banco Central que no eran reales y usarlas para transferir y financiar al Tesoro. Y después dicen que eso no tiene nada que ver con la inflación. Entonces acá hay una disociación, uno, de la economía kirchnerista, que es la de que el déficit no genera deuda, cuando el déficit es deuda. Hay una segunda disociación de la economía kirchnerista, que es la de decir que la emisión no genera inflación. Y evidentemente lo que hacen es, a partir de esa asistencia del Banco Central, devaluar los pesos que están en las manos de cada uno de los ciudadanos y cobrar un impuesto más no legislado, que es ese impuesto inflacionario. Y la siguiente disociación que hacen, presidente, es la de creer que porque el endeudamiento que colocan es en pesos o porque lo colocan en los organismos del sector público o en manos de los jubilados, porque recordemos, otra de las normas que están acá puestas es para que la excepción que había de que el FGS no tuviera que invertir sus excedentes de liquidez en bonos del Tesoro, ahora obligan a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, artículo 85, lo obligan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad a también invertir el patrimonio de los jubilados y las jubiladas en los bonos del Tesoro. Entonces esa es la otra disociación. El creer que porque se endeudan en pesos o con organismos del sector público no es deuda, pero quieren que les diga una cosa, sí es deuda también endeudarse en pesos y sobre todo porque hacen deuda indexada o indexada la cotización oficial del dólar con la deuda dólar linked o indexada la inflación con la deuda que emiten Macer. Entonces es una irresponsabilidad que hablen tan livianamente del tema de la deuda cuando están generando año a año estos déficits con el presupuesto y se están, por supuesto, endeudando a partir de todas estas
maneras que marcaba. Y si como eso no era suficiente, porque claro, es tan abultado el déficit de este presupuesto, que no alcanzaba con los adelantos transitorios del Banco Central que previeron, que no alcanzaba con las colocaciones de deuda en pesos, que no alcanzaba con meterle la mano a los organismos del sector público que todavía tienen patrimonio, sino que se inventaron un desembolso fantasma de un organismo internacional. Es insólito. Al programar un presupuesto es insólito. Esos 12.500 millones de dólares que nadie sabía de dónde venían. Y como lo cuestionamos, lo bajaron a 6.000. Y los otros 6.000, ¿dónde están? Transfirieron en esa planilla que comentaba Tetas, enviada este martes a la mañana, transfirieron 605.000 millones de pesos, no es una suma menor, presidente, a las colocaciones en organismos del sector público. Como dijimos ayer, porque lo de las proyecciones está tan admitido que poco más se puede agregar, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso dice no hay posibilidad de que se den estas proyecciones si no es con un fuerte atraso de los precios regulados. Pero a la vez dicen vamos a bajar los subsidios. Ayer teníamos la discusión en comisión y una diputada del oficialismo me decía, o creo que enunciaba, la cuarta de las disociaciones de la economía kirchnerista. Van a reducir los subsidios, pero sin aumentar las tarifas. Me encantaría saber cómo es. Quisiera saber cómo lo van a lograr, porque el presupuesto habla de reducir los subsidios al 1,4% del PBI, implica reducir un punto de los subsidios energéticos, y no dicen cómo lo van a hacer. Porque si uno les pregunta, ¿van a aumentar tarifas? No. Le preguntamos al ministro, lo derivó al secretario de Energía. El secretario de Energía dio toda una larga explicación de las audiencias públicas. Esto es lo que la diputada Tolosa Paz ayer refería. Y ahora han usado o han sacado este nuevo término de la segmentación. Para no decir que van a aumentar tarifas, está la segmentación. ¿Y qué es la segmentación? ¿Qué es la segmentación? Es aumento de tarifas. Pero sobre todo quiero advertir también, porque entre los nuevos artículos que han puesto hay uno que es de la segmentación. Da las facultades al Poder Ejecutivo a establecer ese marco de segmentación. ¿Y sabe lo que es, presidente? Es un cambio al marco regulatorio. Si uno ve el marco regulatorio de gas, ve el marco regulatorio de electricidad, esos marcos regulatorios dicen que en ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un usuario o categoría de usuarios podrán ser recuperados mediante tarifas que se le cobren a otros usuarios. Y lo que ese artículo nuevo que han puesto hace es precisamente vulnerar eso. Y dice, le vamos a cobrar a unos usuarios para pagar al resto. Es decir, están autorizando subsidios cruzados por delegación que no existen en el marco regulatorio. Y la parte que no dicen, y que es parte de la disociación, porque ayer nos decían, esto lo vamos a hacer sin aumentarle a nadie por encima de la inflación. Bueno, yo le quiero decir, presidente, entre la falsedad de las proyecciones que hay, no hay posibilidad de que bajen un punto del PBI de los subsidios si no le aumentan a un grupo de los usuarios al menos las tarifas sensiblemente por encima de la inflación. Y esa es la cuarta disociación y mentira que este presupuesto tiene y por el cual nosotros no estamos dispuestos a acompañarlo, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Cacase. Para fundar el restante dictamen de minoría.